Buenas tardes, les doy la bienvenida al lanzamiento del libro que estaba programada para el día de hoy, 9 de mayo. El libro fue realizado gracias al financiamiento del Ministerio de la Cultura a la convocatoria del año 2024 del Fondo de la Música. El día de hoy nos acompaña Joana Vela, una musicóloga colombiana que tuvo la amabilidad de presentar el libro, a quien también agradezco muchísimo que se haya conectado el día de hoy y que haya suspendido sus actividades académicas porque sé que también está muy comprometida en Bogotá. La palabra es tuya. Gracias, Nelia. Primero que todo, pues agradezco a la autora de este libro, a mi querida amiga Nelia Figueroa, de este libro que presentamos hoy, ya que es para mí un honor y motivo de orgullo no solamente acompañarla en este momento, que es importante para ella, para mí, para el Grupo Congreso, para la musicología chilena, sino también haber tenido el privilegio de leer su libro, que puedo decir que para quienes como yo tengan el goce de hacerlo, podrán además disfrutar de un trabajo concienzudo, detallado, riguroso y muy bien cimentado en las bases teóricas de la musicología de la música popular. Quiero hablar un poco de Nelia, porque me parece que es importante y que fue importante para mí tener en cuenta su contexto. Estudió la licenciatura en musicología, lo cual es una situación afortunada que aquí no tenemos en Colombia, porque nos habla de su vocación temprana por la investigación, además de un recorrido y de una experiencia que tiene en el campo. También, donde tuvimos la suerte de conocernos, cursó el magíster en musicología latinoamericana y en ambas oportunidades finalizó sus estudios con investigaciones dedicadas a estos tan necesarios estudios de música popular. También publicó en 2022 el libro Punta Arenas, los fuegos del hielo y Acanto de Magallanes, ensayos sobre 3 composiciones inspiradas en la zona austral chilena. Terminó un nuevo magíster en arte, música y espectáculo en Italia y hoy nos ofrece su segunda producción editorial sobre el Grupo Congreso, que seguramente entregará sus aportes a la historia cultural de la música en Chile y será referencia para próximos investigadores para su profundidad y por su profundidad de análisis. La narrativa, la obra y la personalidad intelectual de la autora se ven reflejados en la escritura rigurosa, preocupada por los detalles y comprometida con convicción con el tema tratado. Este libro, Rock, Fusión y Música Latinoamericana, ensayo sobre el Grupo Congreso, 1971-1990, nos habla sobre diversidad, sobre variedad, sobre fusión, claro, en la música, por los estilos que nos va a presentar el grupo a través de cada uno de los trabajos y tracks analizados, pero también en la gran variedad de disciplinas, en el aparato teórico en el que este estudio se soporta, en las variedades y variaciones que presenta el grupo durante la trayectoria que nos muestra la autora, las diferentes maneras en las que el Congreso se muestra navegando la situación sociopolítica a través de la resistencia sonora, la imagen, el color, en cada etapa de este periodo de cambios y coyuntura social y política en Chile. El libro además ofrece una mirada interdisciplinaria a la evolución musical del grupo a través del análisis de 8 álbumes elegidos cuidadosamente para demostrar la corriente de pensamiento del momento que enfrentan y que abarca el periodo previo a la toma del poder, desde 1971, revelando problemas sociales que se presentaban con anterioridad, como la explotación laboral en el poema Maestranza de Noche, que devienen posteriormente en la violencia de 1973 y que terminan también como este estudio en 1990 con la fecha del establecimiento de la democracia y el disco Aire Puro. Los fragmentos de las entrevistas seleccionados como contextualización a los temas nos permiten conocer a los individuos que dejan de ser objeto de estudio para convertirse en vidas, que con su lenguaje cercano, coloquial y sentido de humor nos narran las experiencias que solo podemos imaginar como lectores y que seguramente muchos otros ya no narrarán más. Estos discos serán revisados bajo la lente de diferentes teóricos, siempre filtrado por el criterio de la autora, quien examina puntos clave como la construcción musical de cada track, teniendo en cuenta conceptos como canción, grabación, performance, el contenido lírico, su relación con el contexto sociopolítico y los discursos alrededor de este. Asimismo, examina la iconografía y la estética visual de las carátulas.
Este libro nos plantea un cuestionamiento sobre lo que fue ser músico en dictadura, puesto que en muchos casos que todos conocemos, se conocen internacionalmente, se sabe que las agrupaciones musicales tuvieron que vivir en el exilio y desde sus lugares de habitación pudieron proponer sus narrativas de protesta y resistencia, con sus particularidades creativas, y de esto pues hay bastante bibliografía. Sin embargo, se sabe y se hace muy interesante y necesario conocer la perspectiva del grupo que se queda, que tuvo la intención declarada de ejercer resistencia desde adentro, desde sus textos, desde su poesía y su metáfora. En el análisis musical se hace énfasis en la experimentación del grupo Congreso, que transgrede con la fusión de géneros, en el uso de instrumentos de diferentes procedencias, la conducción de frases y la relación dialéctica de la música con el texto. Al tema del manejo de la voz, la autora dedica un análisis rico, sustentado y exhaustivo. Asimismo, analiza los textos en los que se logran encontrar simbologías y relaciones estructurales con el movimiento de resistencia cultural, en el que ha sido caracterizado el grupo por su manejo metafórico y poético de los temas de la coyuntura social, encontrando aportes valiosos en la construcción de identidad y la institucionalización de tradiciones musicales en Chile. Es de resaltar en este texto la importancia que toma la semiótica musical, como la autora, haciendo honor a su rigurosidad investigativa, no deja cabo suelto en cuanto a los significados y a la razón de ser de todos los aspectos tratados, a partir del análisis teórico y teniendo como base postulados como los de Barthes, como referente para los estudios de la imagen y su relación con la música. También Alan Moore, Simon Fried, Philip Tag, quienes han trabajado a profundidad en la música popular y su significado en la cultura. Hace su aporte también a este texto Gramsci y Sartre, quienes desde la visión sociológica y filosófica consideran al artista como quien de manera voluntaria o involuntaria tiene un compromiso con el contexto sociopolítico de su momento histórico. La autora se apoyó en un aparato teórico y crítico que hace de este estudio un ejemplo de multidisciplinariedad y de uso de la intertextualidad para nutrir y complementar un análisis crítico. Como lectora sentí que el libro es un texto que pone sonidos en nuestra experiencia de lectura. Los tracks elegidos para estudio, que no podemos dejar de escuchar, representan la perspectiva de un grupo transgresor contemporáneo que acorde al momento histórico y contextualizado en un entorno musical más amplio, porque al escuchar estas canciones como Arcoiris de Hollín, no se puede dejar de pensar que convivieron en la misma época con grupos como Gentle Giant, Pink Floyd o Emerson Lake and Palmer. También concilió el pensamiento latinoamericanista que lo inscribía en el movimiento artístico de búsqueda de identidad que presentaba el continente, con sonidos, instrumentos, ideas e imágenes que comulgaron en un estilo simbólico y representativo sellado con los textos poéticos que representaban en ideas del pasado un presente que no se podía nombrar. En este libro podemos entender desde la perspectiva del análisis musical la identificación de Congreso con los pueblos originarios, por medio de la mezcla de performatividades e instrumentación que hace que se reconozcan sus canciones como Hijo del Sol Luminoso, el activismo simbólico, la resistencia orgánica y la reivindicación hacia pueblos marginados, siendo ellos mismos en este momento parte de uno de ellos y representando en situaciones del pasado su propio presente, el de una opresión dictatorial. Llama especialmente la atención, por lo menos a mí, por mis intereses, el uso de instrumentos aerófonos andinos mezclados, tal vez encubiertos junto a la flauta dulce de Hugo Pirovich, derivada del movimiento mundial de revival de la early music, muy en boga en las décadas de 60 y 70. Curiosa simbiosis que permite que un revival rescate la permanencia y preservación de otro género, la música considerada andina, y con ella parte de una identidad indígena latinoamericanista manifiesta en varios discos del grupo. No se pueden dejar pasar momentos catárticos en la lectura del libro, como el que representa el análisis de imagen que logra la autora a la carátula del disco Viaje por la Cresta del Mundo. Es un momento donde la teoría de Barthes da sentido teórico integral a un dibujo que se convierte en una recopilación de símbolos, que desde el enfoque del arte moderno del siglo XX, la literatura urbana y la poesía coloquial nos lleva por un viaje onírico en compañía de un carretero pintado magistralmente con 4 colores por Germán Aristizábal. También este libro nos lleva a reconocer la capacidad del grupo para llevar a la audiencia, por medio de la imagen, a espacios utópicos y ucrónicos, como un futuro o un pasado ficticios, que son creados para representar visiones del presente, para finalmente, en aire puro, emocionar con la contemplación de una libertad posible.
que pasa por un filtro de autocensura que no nos deja vivir la felicidad plena del fin de una era de terror. La autora, asimismo, nos deja una reflexión profunda y un gran ejemplo sobre la perspectiva del análisis con el que trata el manejo de la voz a partir de la noción de persona del track, visto desde el ojo de Barthes con su definición del grano de la voz, y pone a dialogar estas concepciones con la colaboración de otras autoridades en la materia. En este acápite nos lleva por un análisis sin referentes que se enfrenta con los deseos e intenciones de la obra misma, sin encasillamientos. En esta sección, la autora pone teorías en discusión y en contraposición, para luego mostrarnos su criterio conclusivo y crítico sobre el asunto. También en esta discusión del tema nos pone a pensar sobre la voz como contenedora de significados. Si la voz por sí sola significa y comunica, nos preguntamos de qué manera puede una voz expresar el dolor o la tragedia para que pueda ser leída en toda su magnitud. En la búsqueda de respuestas, la autora nos explica cómo el sujeto que comunica en una canción puede cambiar su zona proxémica, acercarse y hablarnos directo a nuestro oído como personaje, o como individuo en primera persona, o como ser supremo, gracias solamente al manejo de su voz y cómo el grupo Congreso usó estas herramientas comunicativas y expresivas para llevar su mensaje más allá sin necesidad de nombrar lo innombrable. Un tema en el que el libro nos deja una larga lista de reflexiones es el análisis textual, en el que la autora nos entrega un punto de vista que abre ante nosotros un amplio espectro de sentimientos, sensaciones, impresiones, ideas y hasta panfletos que fueron puestos por Congreso en sus canciones. Gracias a la habilidad en su uso de la metáfora como expresión poética para lo que no se puede nombrar, trataron de cubrir las necesidades comunicativas del momento histórico, sin dejar de decir verdades, pero con la valentía audaz e inteligente de la poesía, enfrentando así situaciones difíciles y temas incómodos como la desaparición, la muerte, en frases como ¿qué estarán haciendo estos zapatos sin los hombres que los caminaron? Del célebre track Impresiones de agosto, analizado en el libro a través de recursos como la personificación que encara a la maldad y a las malas intenciones poniéndoles el disfraz del invierno, muestra realidades intangibles de su momento y conjugando expresiones chilenas del lenguaje como la antipoesía de Nicanor Parra, de manera diestra en las palabras y magistralmente en las imágenes. Deja ver la coherencia entre la música, la intencionalidad y la poesía que esconde pero que resiste. Este libro presenta una perspectiva que lo hace valioso dentro del estudio de la música popular chilena y su relación con aspectos culturales, sociopolíticos y entrega aportes a la musicología, ya que complementa definitivamente la historia de la música en dictadura, no solo desde la recuperación, sino desde la reivindicación, la resistencia y poniendo valor los esfuerzos de los músicos que con la lucidez que hacía falta por entonces enfrentaron con audacia y con poesía el régimen que todo lo reprimía y lo censuraba. El ensayo de Nelia, por su profundidad y cimiento teórico, representa un gran aporte a la musicología latinoamericana como modelo para el análisis de fenómenos similares en otros países. Independientemente de la relación con el contexto sociopolítico, pienso que el ensayo nos invita a unar esfuerzos de las diferentes disciplinas para sustentar teóricamente el postulado musical. En mi concepto, este estudio eleva la discusión musicológica tomando como base disciplinas como la filosofía, la sociología, la antropología, el análisis literario, el análisis de imagen, sin obviamente dejar atrás la fuerte sustentación que ofrece desde la musicología y la historia cultural. Finalmente, quiero agradecer a Nelia por invitarme a la lectura de su libro y por recordarme por medio de Congreso que la resistencia musical no solo se limita a la protesta política, sino que también puede manifestarse en la en la preservación de tradiciones culturales, la reivindicación de los marginados y la creación de espacios de expresión donde la música pueda convertirse en un vehículo de resistencia simbólica y cultural. Gracias. Joana, muchísimas gracias a ti por tu presentación. Realmente para mí ha sido una sorpresa porque creo que tuviste en el libro cosas que ni yo he podido mirar todavía. Me estás obligando Ahí a una están, relectura de mi propio escrito ahí están. y a, Créeme que ahí están. y a seguir escuchando Congreso, indudablemente. Pero por supuesto, te agradezco la oportunidad que me diste de conocerlos, de saber que el rock progresivo en Chile existía hace mucho tiempo. Y además me parece muy interesante, y es algo que en un momento yo pensé cuando te pedí que presentaras el libro, que tú puedes hacer relaciones entre esta música y la música antigua. Porque uno de los Claro, integrantes del Congreso, como Hugo Pirovich, fue una persona que se formó
en esa área. Entonces, aunque se dedica a hacer una música que quizás no es tan fácil categorizar bajo un género, por supuesto que es una influencia que el grupo tiene. Entonces, para mí era muy interesante que tú lo leyeras y que pudieses ver eso sin que yo te lo dijese, por supuesto. Y apareció. Entonces, Apareció, obviamente. tú Ahí con estaba llamándonos, llamándonos. lo viste. Entonces, eso lo agradezco mucho, la verdad. Te agradezco No, a ti mis agradecimientos por la oportunidad. Me quedó una sola pregunta y es más sobre la recepción, como que todo uno lo puede ver con la distancia del tiempo, pero no sé tú qué puedes hablarnos sobre si crees que el grupo, sus intenciones y su mensaje fue entendido en el momento histórico. Tú sabes que pasa mucho que muchos artistas se entienden es con el tiempo, ¿no? Son valorados con este juicio histórico de que lo que pasó era mejor. Entonces, no sé qué piensas tú de su presente y de cómo en el momento histórico ellos fueron valorados. Mira, voy a hablar un poquito de la experiencia que he tenido cuando se me ocurrió por primera vez que yo podía escribir algo sobre Congreso, ¿vale? El año 2014 yo tenía la idea de que siempre se escuchaba decir que Congreso era un grupo tan bueno, pero cuando yo buscaba un libro de Congreso no lo encontraba. Entonces, por primera vez postulé al mismo Fondo de la Música para desarrollar un proyecto de investigación vinculado a Congreso, pero no lo obtuve. Y después de eso, entré al Magíster en Musicología Latinoamericana que ofrece la Universidad Alberto Hurtado y presenté un proyecto de investigación que estaba vinculado a Congreso, pero que estaba relacionado a otra música del grupo. Bueno, finalmente hice una tesis sobre Congreso. Algunos capítulos de la tesis me sirvieron para armar en parte el libro. Cambiaron, por supuesto, es inevitable eso, pero derivan de ahí. Y cuando empecé a hacer ese trabajo, conversaba con distintas personas en distintos espacios que visitaba, donde no solamente había músicos, me acuerdo que había una persona que era dueño de una ferretería, por ejemplo, y era un fan de Congreso. Entonces era un hombre que tenía aproximadamente 45 años y me hablaba de su juventud, cómo él en su juventud, cuando iba a la universidad y estudiaba ingeniería, escuchaba Congreso y en qué contextos escuchaba Congreso. Y es quizás muy distinto a lo que yo analizo en la música que está más orientada hacia la resistencia, porque él tenía como espacios de dispersión, momentos en que estaba relajado con los amigos, en los cuales probablemente él no tenía como esa mirada del grupo, porque también el grupo tiene muchos tipos de textos dedicados a distintas temáticas. Entonces, algunas efectivamente en la década de los 70 están vinculadas a la resistencia oculta, no es algo evidente, pero también habla sobre el amor y también tiene mucha música instrumental. Y cuando hice ya propiamente el libro, uno de los trabajos que hice fue revisar los comentarios de YouTube, que también en algún momento fue una forma de seleccionar qué música iba a seguir analizando. Entonces, Maestranzas de Noche era lo más escuchado de ese disco. Bueno, entonces era oportuno incluirlo. Y cuando tú revisas los comentarios, te das cuenta que no toda la gente entiende la música en los años 2000 como fue entendida en la década de los 80 o en la década de los 90. Entonces, quizás en su momento una parte del público sí compartió la lectura que estoy dando yo hoy, pero quizás otras personas no se dedicaron a escuchar tanto esos tracks y prefirieron la música instrumental. Entonces, em, quizás la respuesta a tu pregunta es sí y no. Hay un comentario de internet que para mí fue muy interesante que estaba en la Misa de los Andes, que es una obra que ellos hacen por encargo y un auditor cuestiona en el fondo que Congreso haga una misa. O sea, le dice, la música es fantástica, ¿no? Pero ¿qué necesidad hay de hacer una misa? Entonces otro auditor le responde y en el fondo como que le aclara
cuál era el lugar que ocupaba en la década del 70 la iglesia. Entonces, uno ahí puede ver cómo dos auditores tienen una perspectiva distinta, o una audición, mejor dicho, distinta de la misma música. Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante pensar la diversidad de auditores que tiene Congreso, porque hoy en día tú puedes ir a un concierto de Congreso y es un panorama familiar. Entonces, te puedes sentar al lado de una persona que está en la universidad y al lado del padre de ese universitario. Entonces, hay como muchos niveles de lectura y yo también lo digo en la introducción del libro, que es un ejercicio de subjetividad, que yo comparto con el público, pero que indudablemente pueden haber muchas lecturas más. Entonces, yo creo que eso es justamente lo interesante de Congreso y es lo que lo mantiene vigente, que tú puedes. También ellos manifiestan como su interés en eso, ¿no? Como en que sean leídos desde diferentes interpretaciones y la misma ambigüedad a veces de las metáforas podrían servir para esto. Claro, yo las veo y con los ojos de ahora se podrían, digamos, evaluar más claramente los significados cuando tienen que ver con una resistencia porque hemos tenido más procesos históricos. Exactamente, exactamente. Entonces, pero claro, pueden ser interpretados y para el momento seguramente muchos pasaron desapercibidos, ¿no? En parte yo creo que esa era la intención de ellos, porque de otra forma la censura habría sido tremenda. Y no quiere decir que no la hayan vivido, porque le suspendieron conciertos en algún momento, pero por supuesto que fue un grupo que se mantuvo vigente y lo es hasta el día de hoy. De hace unos meses atrás yo fui a un concierto de ellos y es bien impresionante cómo se siguen manteniendo en escena y siguen creando. Y yo creo también que hay una cuestión que es muy importante en Congreso y es algo que explica Pancho Sasso, que es el cantante, y es como incorporar en las letras a las personas que a veces son invisibilizadas en nuestra sociedad. Y eso a mí me parece que es como una línea conductora en su obra. Entonces, quizás en la época de los 70, los 80, era una manera de visibilizar ese tipo de problemas, ¿no? Dedicarse a hacer alguna letra que estuviera como vinculada o que pudiese ser entendida como resistencia. Pero una vez que el contexto sociopolítico cambia, ellos siguen teniendo interés en ese tipo de letras, pero ya los personajes son otros, porque el contexto cambia, ¿no? Suena tan obvio, pero yo creo que si uno lo piensa con cierta perspectiva, es eso lo que está de fondo, ¿no? Hay un interés social de mostrar en la letra a esa persona que a veces nunca va a llegar al poder o a esa persona que a veces puede ser incluso menospreciada por la sociedad y que finalmente también son importantes, ¿no? También integran el mundo en el que vivimos, también son personas que sufren y ellos se ocupan de mirar eso. Hay una lectura, una agudeza en las letras que tiene que ver con ese mundo. Me llamó mucho la atención en el disco, ay, casi me muero, estoy que me muero, Sí, estoy que me muero. estoy que me muero. eh, ¿Cómo pueden hacer la caracterización de un personaje ficticio de ponerse en la cabeza de una persona que no existe, que está viendo y dar unas impresiones desde una mente que en este momento es virtual, digamos, una cosa que no existe, y poder sacar un disco conceptual, ¿cierto? Porque tiene todas las características de un disco conceptual, de un álbum conceptual, y hablar desde esta, lo que tú dices, de esta persona diferente, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, y realmente lo hacen cuando se ponen ellos mismos o el mismo personaje cantante como el hijo del sol luminoso, no es él, es alguien más en quienes él decidió ponerse, pues en su cuero, como decimos acá, meterse en su cuero. Entonces es muy importante también esa simpatía que muestran hacia el otro y hacia el otro marginado, ¿no?
Me parece bien lindo este aspecto que tú resaltas. Sí, como un acto altruista, ¿no? O un gesto altruista. Muchas gracias, Joana, por tu presentación, por tu tiempo, por tu lectura. Yo no puedo terminar esto sin agradecer a otras personas más que han estado involucradas en este proceso. Bueno, tengo que agradecer a Juan Pablo González, quien dirigió mi tesis de magíster, porque de esa tesis derivan algunos capítulos. También agradezco a la editorial Body Boca Books, porque hemos trabajado en la edición del libro juntos. Ha sido un proceso arduo, me atrevería a decir yo, muy interesante y enriquecedor, por supuesto. También agradezco a Mohamed Ali, quien hizo la fotografía de la solapa, y a mi familia, que siempre me ayuda en estos procesos que son más intensos de lo que una vez pudiese imaginar. No sé, Joana, si tú quieres decir algo más, pero yo, además de agradecer, pues creo que es todo lo que tengo que decir por hoy. No, muchas gracias a ti, Nelia, a los que nos ven, a quien seguramente va a leer este libro, que se va a llevar una grata sorpresa y va a ser un gusto a nivel musical, textual y de imágenes, porque van a poder ver, si no las conocen, vean las carátulas, realmente eso es muy enriquecedor, nutrir la música con imagen, como lo hace Nelia a partir de un texto además. Eh, y pues agradecerte a ti por permitirme conocer esta maravilla de mundo que nos puede presentar también Congreso desde su estado, desde su lugar, desde su espacio, que es un espacio creativo gigante y que se abre ante nosotros, ante mí, un nuevo mundo musical que no conocía aún de Chile. Entonces, muchas gracias por permitirme seguir conociendo mejor y viviendo en tu país. No, gracias a ti y gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y que se han tomado el tiempo para acompañarnos en este lanzamiento virtual. Que tengan una Gracias. linda tarde. Chao. Gracias a todos.